Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta serie que tenemos de estudios de los días domingos. Soy la hermana Alma Martínez de la Primera Iglesia Bautista de Woodbridge y estoy llevando a cabo estos pequeños estudios. Trato siempre la manera de no pasar más de 20 minutos para que podamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos cada domingo a través de los estudios bíblicos para adultos. La clase que tenemos para el día de hoy se llama Nos alentamos mutuamente. Eh, es una serie que comenzamos hace unos 4 domingos. ¿Por qué necesito a la iglesia? Vamos a orar antes de comenzar para que Dios tome el control de nuestras vidas, podamos ser usados y podamos escuchar su voz a través de este estudio. Señor y Padre Celestial, Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar reunidos, Padre, para poder estudiar tu palabra, poder tener este pequeño tiempo, Señor, y gracias porque podemos estar unidos por tu Espíritu Santo. Que sea Él el que me use a mí, Señor, que soy solamente un instrumento, y que sea tu palabra hablando a cada uno de nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Ok, como dije, la clase se llama Nos alentamos mutuamente. La realidad de la vida cristiana es que muchas veces puede ser muy difícil. Cuando alguien le ofrece un evangelio que venga, todo se le va a resolver, todo se le va a arreglar, no le crea, porque la verdad es que la vida puede ser muy difícil y el desánimo muchas veces es común, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia, que es el resultado es que pues tenemos que estudiar de esta manera. El desánimo es real y puede ser real en la vida de un cristiano. Ay, no, pero es que el cristiano tiene a Cristo en su corazón y no tiene que desanimarse. No, lo siento mucho. Somos seres humanos y eventualmente nos vamos a desanimar por una u otra razón. Pero lo bueno es que todos necesitamos en algún momento ese ánimo, y la iglesia, gracias a Dios, hay hermanos que muchas veces tienen el interés de ayudar a otros espiritualmente. Y esa es la idea central de todo este estudio del día de hoy. Necesitamos el ánimo de otros y ellos necesitan también que nosotros les animemos. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra que está en Efesios 4, versículos del 17 al 22. Si usted quiere buscar Efesios 4, versículos del 17 al 22. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está usando su autoridad apostólica para hablar en una forma imperativa de lo que Dios espera de nosotros. Pablo está retando a los cristianos a tener un comportamiento ético cristiano. Está demandando de nosotros un comportamiento que va a reflejar lo que Dios, lo que Cristo nos ha enseñado, si es que verdaderamente le hemos escuchado a Él. Es decir, Pablo nos está diciendo, nos está hablando de la manera como es digno andar, digno para Dios. Ahora, llega un momento en la vida del verdadero cristiano cuando su manera de pensar y su manera de vivir son transformados. Es decir, aquí Pablo le está hablando a los gentiles, que ya no sean, dice, como los otros gentiles, porque está hablando en el sentido étnico. Acuérdense que el evangelio fue presentado primero al pueblo judío y luego Pablo y otros apóstoles y otros discípulos hablaron a los gentiles, que no eran judíos. Acá estaríamos hablándolo como, digamos, a los no creyentes, y nos convertimos al cristianismo. Eh, Les dice, él espera que no se comporten como se comportaban antes de ser cristianos, sino como lo que son ahora en Cristo. Pablo describe acá la vida de los gentiles en su forma más oscura, con muchos detalles oscuros, porque les llama incrédulos, hablando de una mente vacía de esos
una mente vacía de virtudes. Expone a los gentiles como personas que están completamente, su mente no tiene virtudes, porque lo que eso les da, lo que encuentran lo que tienen ahí es una ignorancia espiritual. Una persona que no tiene virtudes es una persona espiritualmente ignorante. Les habla de muchas cosas, dureza del corazón, por la dureza del corazón, les dice en el versículo 18, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, la mente de estos hombres estaba vacía, no había ningún concepto eh, eh, de virtud en ellos. Y este es un concepto que se usa en el Nuevo Testamento, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, perdón, lo pueden encontrar en Éxodo 4:21, Salmo 95:8 y en Romanos 1:21. Ahora, una persona puede tener mucha educación, pero puede tener el corazón duro. Puede ser una persona que no tiene moral y es una persona que está espiritualmente muerta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Son personas que pierden toda sensibilidad, que se entregan a la lascivia, a toda clase de impurezas. Y eso lo estamos viendo ahí en los versículos que acabamos de ver. Hay inmoralidad sexual. Los gentiles practicaban ese tipo de pecados, llevando una vida muy desordenada. Y Pablo lo que les está diciendo prácticamente es que el pecado no satisface. Y ese es el gran problema que tenemos. El pecado no satisface. El pecado nos hace sentir bien un momento, pero después que ese momento pasa, queda todo, la persona sigue estando vacías. Y entonces les dice Pablo en el versículo 20, más vosotros, hablando a los gentiles que ya tenían a Cristo en su corazón y en el tiempo actual hablando a los nuevos creyentes, más vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, versículo 20. Es una formulación muy extraordinaria en las cartas de Pablo. Es decir, el apóstol acá dice que no dice que tengan que aprender normas y enseñanzas cristianas, porque lo que está hablando aquí Pablo es lo que se ha aprendido de parte de Cristo. Ahora, los efesios ya habían aprendido la conducta con santidad al contemplar a Cristo por fe y no con reglas dadas por Pablo. Ellos habían aprendido a Cristo y eso incluía ser moldeado por el Cristo resucitado. No aprendemos normas, aprendemos a vivir como Cristo vivió, y es lo que está diciendo acá Pablo. Y en el versículo 22 les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que representa la conducta anterior. Eso es lo que les está diciendo. Quítense, como quitarse una ropa, quítense el viejo hombre que está contaminada. Nada menos ahora con esto del coronavirus, llegamos a casa y lo primero que hacemos es quitarnos a la entrada de la puerta, nos quitamos la ropa, los zapatos, todo lo dejamos ahí a un lado y nos despojamos de todo eso sucio que traemos de la calle porque está contaminado. Y es lo que Pablo les está diciendo acá. Despójense del viejo hombre y de la conducta anterior contaminada y tírenla a un basurero. Prácticamente es lo que les está diciendo. Vamos con el siguiente pasaje que está en Efesios 4 del 23 al 28. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bonita enseñanza, especialmente para estos días de pandemia, de mucha necesidad. Vamos a ver acá en resumido qué podemos rescatar de acá. Pablo dice, comienza acá hablando de una nueva vida.
cuando ya nos hemos despojado del viejo hombre, que cuando llegamos a casa y nos quitamos toda esa ropa sucia, ¿qué hacemos? Vamos, nos tomamos una ducha y nos ponemos una ropa limpia. Y Pablo es lo que está diciendo, ya se despojaron, ahora viene la renovación del espíritu, la renovación de la mente, según el versículo 3 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Él no recomienda esto como una religión mecánica o de ritos, sino que está basado en acciones que vienen del Espíritu Santo transformando nuestra mente. Porque él está usando aquí la palabra espíritu como sinónimo de mente. Pablo espera que los seguidores de Cristo seamos personas que pensemos, que lleguemos a comprender la validez de los cambios en la moralidad. Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo. Y esa palabra conformar es básicamente que no agarremos la forma de. No os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo. Y es lo que Pablo les está diciendo. No se hagan, no se vuelvan así como el mundo es o como el mundo quiere que digamos. Nosotros prácticamente tenemos que actuar. Es una acción de nuestra parte. Porque somos nosotros los que nos vamos a quitar el traje anterior, el viejo hombre, y nos vamos a vestir. Requiere un esfuerzo de parte nuestra. Tenemos nosotros que actuar, y es lo que está diciendo Pablo. Recuerde lo que dice 2 de Corintios 5:17. Muchos de ustedes saben ese pasaje. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos despojamos del viejo hombre, nos despojamos del primer Adán y reflejamos a Cristo, el segundo Adán, en su santidad, en su verdad, en su manera de vivir. Resumiendo, dice, airaos pero no pequéis. Fíjense que, y este es el segundo cambio que Pablo está hablando, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este texto no tiene en mente al enojo como, digamos, en el parámetro de una indignación justa. Lo que es justo y causa enojo es justo. Y vemos Cristo cuando él entró al templo y él se enojó y empezó a botar las mesas de los cambistas y les dice, ustedes habéis convertido la casa de mi padre, que debía ser casa de adoración, la han convertido en cueva de ladrones. Lo que está diciendo, y está bien, es un enojo válido por algo que es injusto. Pero Pablo lo que está diciendo acá es que no permitamos que se formen en nosotros raíces de amargura por un enojo. No debemos permitir que el enojo tome raíz y se quede en nosotros. Pablo dice que él no ve acá ninguna razón por la cual debamos permitir la continuación de un enojo más y que nos lleve a una pasión desordenada. Porque lo que el diablo busca es destruir la obra que Dios está formando en nuestras vidas. A manera de contarles un poquito, yo tuve siempre mal carácter. Toda la vida tuve fama de tener mal carácter. Mi familia, mi mamá especialmente, y no podían ver en mí ese cambio que Dios va haciendo poco a poco en mi vida. Decía mi abuelita, cría fama y échate a descansar. Son cuestiones de nuestra manera de ser que debemos de ir limpiando, debemos de ir quitando y debemos de ir siendo transformados, porque lo que la ira hace, lo que hace el quedarnos con esa enojo dentro de nosotros es destruir la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y el tercer cambio que dice aquí Pablo dice, fíjense que está confrontando acá un acto criminal, porque dice en el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. En 2 Tesalonicenses
El versículo 10 creo que dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La Biblia es clara. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y aquí Pablo los está animando a que trabajen para proveer a aquel que tiene necesidad. En estos tiempos hay mucha necesidad y nosotros, si podemos ayudar, podemos hacerlo. Y para terminar, dice Efesios 4, 29 al 32, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis, que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, parece trabalengua, ¿verdad? Con el cual fuisteis ya sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que dice acá, mire, el cristiano debe de rechazar cualquier palabra, cualquier conversación que tiene el propósito de destruir la reputación de otras personas, que tiene el propósito de destruir relaciones personales. El cristiano debe de usar palabras que edifiquen, que alienten al que escucha. En Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es bonito escuchar a una persona que siempre está alegre, que siempre está positiva, pero una persona que viene a contarnos que aquel o que mire, que hay, que esta pandemia, que solo encerrados, eso destruye y daña. Hay que hablar lo que traiga aliento a las personas. Dice también, habla aquí de 4 temas indispensables. Él habla de la mentira, del robo, de palabras perjudiciales, que son otros temas. Interpone el pecado incluso también que insulta directamente a Dios. Porque fíjese que dice primero, ninguna palabra corrompida salga de la boca, que solamente la necesaria. Y después dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Ese pecado está hablando de un insulto directo a Dios. Aquí Pablo lo que está diciendo, está tomando el pasaje que está en Isaías 63:10, donde habla que dice que el rebelde lastima y causa tristeza al Espíritu Santo. Es lo que Pablo está diciendo acá. Dice que debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Eso es después de hablar todo lo que debemos despojarnos, nos está diciendo el nuevo hombre que debemos de vestir. Después de que habla de no entristecer al Espíritu. Porque básicamente una persona que es creyente y no hay cambio en su vida, está dando tristeza al Espíritu Santo de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, para no dar tristeza al Espíritu Santo, Pablo nos dice cómo debemos de vestirnos. Y dice aquí, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. El cristiano debe de ser una persona benigna, una persona que sea buena, que no ande, que no tenga, que ande buscando causar daño a los demás. Ahora bien, si usted se pone a pensar, ¿por qué Pablo pide que seamos de esta manera? Que seamos misericordiosos unos con otros. La verdad es que porque ya Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros somos misericordiosos con otros porque Dios ya tuvo compasión de nosotros. Con esto termino. Para mis alumnos que tienen su libro, hay un ejercicio que se llama discusión de grupo, y aquí menciona varias ideas para ayudar unos a otros. Y algunos de los ejemplos, por ejemplo, dice ayudando a alguien que está teniendo dificultades en una materia escolar,
ahora que muchos de los estudiantes van a estar haciendo homeschooling, muchos padres quizás vayan a tener la necesidad de que se les ayude con las materias, llevando a una persona a sus entrevistas de trabajo porque su carro se le arruinó, ayudando financieramente a alguien que está pasando por una situación difícil, que se quedó sin trabajo a raíz de esta pandemia, visitando a un anciano que no tiene familia o que ha sido abandonado por la familia, sirviendo como intérprete, traducir a otras personas cuando van a las agencias, cuando van a hacer trámites en las oficinas de la ciudad o del estado, orando por personas. Este día en nuestro WhatsApp que tenemos de la clase, una de las hermanas pidió oración por su hijo porque ya lo fue a dejar pues al college, orar unos por otros. Y qué bonito poder saber que podemos apoyarnos. Qué bonito decir, hermanos, por favor, oren por mí por esta necesidad. Y sabemos que estamos apoyándonos unos con otros en oración. Orar por personas que están pasando por una crisis familiar. Sabemos que ha habido mucho, por lo menos acá en Estados Unidos, la violencia doméstica alcanzó, pues subió debido a que los esposos tenían que estar más tiempo juntos, pues ayudar en las crisis familiares y otras maneras de ayudarnos mutuamente. Ustedes saben cuál es la mejor manera de hacerlo. Y yo con esto me despido dándoles siempre las gracias. No olvide, si quiere, suscribirse a mi canal y le pido que también ore por mí, ore para que Dios me dé siempre el poder estar acá delante de ustedes. Que el Señor me los bendiga, como todos los días, como todas las semanas les digo, los quiero mucho. Cuídense. Bye. Hasta luego.